Hola, acá estamos en una nueva semana política, la última semana política del año 2017. Estamos en casa, puros periodistas del diario, para analizar este año 2017. Está conmigo Marcela Jiménez. Hola, Marcela. Hola, Federico. Macarena Segovia. Hola, Federico. Héctor, nuestro Héctor Cosio. Federico, hola. Bueno, mira, durante un rato vamos a acordarnos de los hitos de este 2017, intentando darle alguna interpretación propia del mostrador. Marcelita Jiménez, ¿cuáles fueron, a tu entender, muy brevemente, los dos hitos principales de este año 2017 que se nos va? A ver, en nueva mayoría y oficialismo, centro-izquierda, básicamente, que es lo de donde yo más reporteo y escribo, creo que uno de los hitos más grandes fue que marcó el rumbo de lo que sucedió el resto del año, fue la errática decisión del Partido Socialista de proclamar a Guillé y no cumplirle la promesa a Ricardo Lagos de respaldarlo, porque eso llevó a que Lagos se bajara, eso llevó a que no se realizaran primarias, eso desmovilizó a la gente de los partidos, eso provocó que la DC fuera con candidato propio, eso provocó que no se lograra una lista parlamentaria única de la coalición, y ese fue el momento, el hito, el que marcó el punto hacia un quiebre y una fractura en la nueva mayoría que fue absolutamente irremediable. ¿Y tiene nombre y apellido? Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, él fue el que se jugó todas sus cartas y todo su poder para inclinar la balanza, por su apuesta de creer que Alejandro Guillé sí iba a ganar. Entonces, su objetivo era ser como el factotum de Guillé, ser el poder en la sombra, pero fue una apuesta fallida. Lo que pasa es que ahora, a fin de año, ha quedado un poco eclipsada eso, debido a que al Partido Socialista no le fue tan mal, en las parlamentarias le fue bastante, tuvo un rendimiento bastante aceptable. Entonces, eso le salvó la cabeza. Se salvó la cabeza. Él salió elegido, pero además el PS eligió senadores, mantiene una bancada bastante respetable, y eso hace que esta responsabilidad de la conducción de Elizalde quede eclipsada ante estos resultados parlamentarios. Pero para mí ese fue todo confluyó desde enero hasta abril, camino a ese comité central donde finalmente el PS apoyó a Guillé y no a Lagos, y desde ese comité central hacia la derrota en la segunda vuelta. Perfecto. Y para mí ese es el punto clave del año. Y al otro dejémoslo para después, vámonos uno cada ¿Ya? uno, así sale más fluido, pero concuerdo plenamente. Creo que ese punto y esa persona marcaron el 2017. Exacto. Maca. Yo creo que la elección de la candidatura de Beatriz Sánchez, cuando los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson convencen a la periodista de ser candidata, marca un punto de inflexión, sobre todo en la corta y breve, pequeña historia del Frente Amplio, pero también a nivel de política nacional, porque marca la irrupción de estas candidaturas más ciudadanas, porque se abre el espectro en cuanto a quién finalmente disputa la elección, y porque es una sorpresa no solamente para el mundo político en general, para todos nosotros con su resultado de un 20%, sino que también para la interna, porque a pesar de que no era una candidatura testimonial por parte del Frente Amplio, sino que era una disputa de poder real, sí era una candidata que ellos creían que no iba a ser finalmente quien iba a disputar la presidencial, sino que eso se iba a ver más adelante. Y estuvo a punto. Y estuvo a nada, así, a muy pocos votos de finalmente de pasar a segunda vuelta. Entonces yo creo que la elección de a ella como candidata, de cuando logran también convencerla de que ella abandona un proyecto personal de ser una de las principales periodistas de este país, es muy relevante por estas dos cosas. Y también dentro del mismo tema, cuando el Frente Amplio opta y se obliga a sí mismo a hacer primarias, yo creo que también es una jugada fundamental a la hora de, por un lado, compararse con la fuerza antigua de la nueva mayoría, porque ellos no hacían primarias y esta fuerza nueva de una u otra forma intenta encontrar candidatos, mostrar pluralidad. Lleva el asambleísmo universitario, que es donde fue parido, lo lleva política. A la política, y lleva un personaje como es Alberto Mayol, que lo que hace es tensionar duramente también la discusión presidencial en primarias. Cuando todavía no empieza a cuajar tanto, Alberto pone de una u otra forma temas que tienen que ver
con un proyecto mucho más radical, quizás de izquierda, de transformar mucho más y cimentar un nuevo proyecto país. En ese contexto, esas dos candidaturas lo que hacen es tensionar al Frente Amplio y llevarlos a radicalizar un poco el discurso. Y Beatriz Sánchez toma esas banderas y, por ejemplo, cambia de en un momento decir, no sé si podemos condonar el CAE, decir hay que tener condonación completa, y finalmente terminan hasta convenciendo a la candidatura de Alejandro Guillén segunda vuelta de decir que la condonación del CAE debe ser real. Y si se demoran un poco más, se alarga la campaña, capaz que hubiera convencido a Sebastián Piñera. Bueno, convencen a Sebastián Piñera de la gratuidad, lo amarran, entonces yo creo que eso es fundamental, y el rostro que le pone Beatriz Sánchez a esa candidatura es muy importante, porque también renueva la política y le da esta oxigenación de la necesidad de tener rostros que de una u otra forma llamen a una ciudadanía que quizás no es tan activamente políticamente hablando, pero sí reconoce en la empatía, en la cercanía, a alguien que los puede representar. Yo creo que ahí da el clavo el Frente Amplio y se marca un punto de inflexión. Perfecto. Héctor Cosio, para ti, ¿cuál es el tema que más te parece un hito de 2017? Mira, yo creo que la triste certeza de haber anunciado el 2016 que este 2017 va a ser el año donde la impunidad en el caso de las platas políticas iba a campear. ¿Y por qué impunidad? Tal vez en sentido judicial hubo condenas, que son condenas que no son ejemplificadoras, son condenas en salidas alternativas, juicios abreviados. Y básicamente porque lo que se pone en marcha, lo que nosotros adelantamos, es que se ponía en marcha un plan, vaya a saber orquestado por quién, pero un plan que era de impunidad destinado a cortar las causas hasta donde se podía avanzar. Y se podía avanzar solamente en función de quienes habían emitido boletas, pero no llegar más allá. Y ahí hubo un momento que para mí, digamos, es definitivo. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión cuando una decisión jurídica tiene efectos judiciales y políticos, y la decisión jurídica es la de no presentar querellas tanto a algunos políticos y especialmente también las empresas. Recordemos que los casos de platas políticas no son solo Penta y Soquimich, está también el Grupo Angelini, una cadena de empresas asociadas al Grupo Angelini, y el hecho de no presentar... Muchos grupos, casi todos los grupos. El hecho de no presentar una querella criminal tuvo efectos prácticos, por ejemplo, en los personeros políticos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Felipe de Ludi, Felipe de Musí, cuando llega esto a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones decide no desaforarlo, entrega una razón. ¿Y cuál es esa razón? De que no había una querella nominativa en contra de él. Entonces quiere decir que aquella decisión jurídica pensada el año anterior tuvo efectos prácticos. O sea, se cortaron. Es un buen punto, pero antes de esa decisión jurídica del Servicio de Impuestos Internos que marcó el tema de las platas políticas, lo desinfló, si queremos decir. Más allá de los costos electorales de quienes estuvieron en eso, que ya vamos a conversar, sí, tuvo una decisión política inicial. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, que es de quien depende el Servicio de Impuestos Internos, nombra un director, exacto, que a su vez nombra un director jurídico que va con esa misión. Es una doctrina, es una doctrina impunidad. Claro, y la que le impone esa doctrina, e inmediatamente los tribunales se permean de esa doctrina y no habiendo querella, no hay delito tributario. Claro, y en la Fiscalía que hace, intenta dar la lucha, a mi juicio una lucha comunicacional. No hay delito, perdón, de los que son de exclusividad del servicio. Exacto, los delitos tributarios. Y ahí se va a un conflicto, porque la Fiscalía empieza a pedir que ellos tengan la atribución para perseguir los delitos tributarios, pero se forma una contienda que finalmente la Fiscalía no puede vencer, lo hace solamente en términos comunicacionales, pero hoy tenemos que el gran caso de corrupción, hace un par de años, cuando hablábamos que tanto la clase política como el empresariado estuvieron temblando frente, digamos, lo que conocíamos como un caso evidente de corrupción, el año 2017 se desinfla y bueno, y da lugar claramente a toda la carrera presidencial y parlamentaria, pero termina reducido. Oye, en contraste con países como Perú, como Brasil. O de Brecht, o sea... todo el caso de Brecht, donde ahí la clase política sí ha pagado consecuencias importantes por la corrupción y las empresas han pagado costos importantes por la corrupción. Pero para terminar ese tema, igual hubo sanción. La ciudadanía sancionó a los políticos que estaban involucrados. Para ir siendo más sintético, donde no hay justicia del Estado, hay justicia popular. Porque en definitiva cada uno de los candidatos o políticos que
que participaron como candidatos a estas elecciones, que estuvieron salpicados por los casos de platas políticas, no resultaron electos, o sea, partiendo por Marco Enrique Jominami, pasando por personas que ni siquiera habían sido formalizadas, como Roberto León, que esto solo está en calidad de imputado, no ganó, condenados como Claudio Aguiluz, Fulvio Rossi como senador, más todavía, yendo más para atrás todavía en el caso de Andrés Velasco, que recién salió al comienzo de todo. En el caso Penta. En el caso Penta, en el inicio de todo, y un par de años atrás tuvo un resultado electoral... Peor de lo que él esperaba. Peor de lo que él esperaba. Por decirlo una forma. Yo creo que la ciudadanía efectivamente sí sintió que estaba frente a un problema de corrupción grave y lo hizo notar con su voto. Una salud democrática que hay que destacar positivamente, así como destacaste negativamente la decisión política jurídica que llevó, que terminó en una doctrina adoptada oficialmente por impuestos internos. Tuvo su de dulce y su justicia popular. Pero eso grafica un poco que yo creo que es otro hecho importante de este año, que se consolida este divorcio, por decirlo de alguna manera, entre la ciudadanía y la opinión pública y las instituciones, y el descrédito de las instituciones, el hecho de que la institucionalidad no haya sido capaz de dar respuesta, que los políticos no tengan capacidad de responder por los errores que cometen, y que sea la gente con su voto la que termina sacándolo. Yo creo que es el mayor ejemplo, porque el caso de platas políticas lo que sí tuvo en estos años fue generar y acrecentar la crisis de credibilidad y de confianza de la ciudadanía con las instituciones, con la clase política. Y yo creo que ese divorcio también quedó de manifiesto este año. Es un buen punto, es un buen punto. Maca, tú tenías otro tema que te interesaba. Sí, creo que de todo el fracaso electoral de la nueva mayoría hay un barquito que queda ahí flotando o que puede salir adelante ya pensando en el 2018, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista en todo este proceso se reconoce a sí mismo como responsable del fracaso electoral, lo asume el fracaso de Alejandro Guillé, porque él es fundamental, el PC, en la construcción de su campaña, del despliegue territorial, hay mucho compromiso de su militancia en ese objetivo, pero no asume la decisión política en sí misma porque nunca lograron llegar al núcleo directo de Guillé. En ese contexto, ellos dicen: nosotros somos quienes de una u otra forma ganamos la tesis porque logramos correr el cerco al interior de la nueva mayoría. Discursivamente nosotros le ganamos a la democracia cristiana, aislamos a los sectores más concertacionistas, al Partido del Orden, y en esa jugada, en ese gallito político más interno que no tiene que ver quizás con el resultado electoral duro, nosotros ganamos la batalla, que era la lectura y la apuesta que ellos tenían con la nueva mayoría también, histórica, que viene desde la lectura de Gladys Madrid. En ese contexto, ellos sobreviven a todo este proceso y se convierten en un actor fundamental de aquí al año 2018, porque son quienes tienen que construir los puentes con el Frente Amplismo. También quieren incluir, por ejemplo, a Marisela Santibáñez, diputada por el Partido Progresista, dentro de su bancada, que no salió muy fortalecida. Tampoco es que ellos hayan tenido un gran resultado electoral y tengan una gran bancada, pero una bancada que le puede hacer el peso, por ejemplo, a Revolución Democrática, que era un partido mucho más nuevo y que tuvo 9 diputados. En ese contexto son claves. ¿Por qué? Porque se constituyen como bisagra. Bisagra entre este mundo de la nueva mayoría que está un poco la pelota, que nadie sabe en qué va a terminar. Pero además con el Frente Amplio, que es un mundo desconocido. Tú destacas que se configuró este 2017 una bisagra. Ahí en la izquierda, que es el PC, a través de su bancada y su dirigencia. ¿Y la DC va a dejar de ser bisagra? Es que es difícil ver el contexto de bisagra que pueda tener la DC para comunicar con la nueva mayoría, con la derecha, por ejemplo. Porque eso era lo que hacía finalmente. La DC era una bisagra entre el mundo más de derecha y el mundo más concertacionista. El problema es que ese mundo concertacionista o ese mundo de la nueva mayoría no está mirando hacia la derecha en este contexto. Entonces, yo siento que la DC es mucho más fundamental para la derecha en la próxima pasada, a la hora de conseguir votos en el Parlamento, a la hora de poder sacar proyectos fundamentales, que en la construcción de un proyecto, porque el proyecto de centro se ve un poco abandonado.
Ahora, Sí, claramente está el Partido del Orden, el concertacionismo que siempre va a mirar para El Partido allá. del Orden está bastante... Está bajo tierra, ¿no? Está casi Yo bajo sé que está tierra. bajo tierra. Pero lo que ocurre, y lo hemos conversado, el centro existe. Pasa que se ha desplazado. Pero yo creo que es Es otro... decir, hoy día el lógico, centro es Partido sí. Radical, ¿para qué decir? Pero el Partido Socialista es un partido de centro, el Partido PPD es un partido de centro, son socialdemócratas. Pero yo creo que ese mundo de ese nuevo centro que tú dices, también está dividido. Por ejemplo, ya el PPD sí, tiene que ver cómo sobrevivir por este tema de que también tiene una falta de ideología propia que lo ayuda a sustentarse en los próximos años, pero el Partido Socialista también tiene un entramado interno en donde, claro, hay un mundo, quizás el de Elizalde, que representa como esta renovación del Partido del Orden, que está mirando hacia el centro, que está mirando constituirse de nuevo ahí, resguardarse en ese espacio, pero también hay un mundo que está mirando más hacia la izquierda y está tensionando y se va a activar en las calles. Esa también. es la discusión que tiene que hacer el Partido Socialista en los próximos meses y es cómo se... a ver, toda la centroizquierda tiene que hacer esa discusión a raíz de todos los problemas de este año y al final de la derrota presidencial y tiene que ver cómo se rearticulan y con quién se rearticulan. Por supuesto. Y el Partido Socialista, por ejemplo, hay quienes consideran que el eje histórico del entendimiento privilegiado con la democracia cristiana es el único camino, mientras otros consideran que es el minuto de retomar una identidad de izquierda que se perdió y aprovechar y correrse más hacia la izquierda con el Frente Amplio. Esto lo vamos a poder observar cuando hagamos el resumen del 2018. Exacto. 2018. Sin embargo, Oye, y este 2017, Marcela, tú que cubres el área, ¿qué pasa? Hablemos un poquito de Bachelet. sí. ¿Cuál fue el hito? A ver, yo creo que el 2017... Cuando digo Bachelet, digo el gobierno. Sí, gobierno. A ver, este 2017 yo creo que el hito más relevante para la moneda, para el gobierno, fue que la presidenta volvió. Volvió a ser Bachelet, volvió la presidenta sobre todo el segundo semestre. El segundo tercio, semestre, sí. el día de la cuenta pública, que fue en junio, el 1 de junio, aquí escribimos una nota que hablábamos que era el regreso de Bachelet, la Bachelet política, la Bachelet con opinión, la Bachelet activa, presente, La Bachelet en gira. post-Cabal. Exacto. La misma Bachelet por la cual la gente había votado el 2013, la Bachelet del 2005, que quedó totalmente fuera, out y golpeada con el caso Cabal. Ella estuvo mucho tiempo de cuerpo presente, pero solo de cuerpo presente en la moneda. Eso fue un gran tema del 2015, el 2016. Su relación con la nueva mayoría siempre fue tensa, complicada, pero ella vuelve este año y se nota la diferencia. Se notó la diferencia, por ejemplo, en la ley de despenalización de las 3 causales de aborto. Ella fue clave. Ese era un tema que era absolutamente emblemático y trascendental para ella. Y ella se jugó el todo por el todo. Ella lideró pública, en términos de opinión pública, ese tema. O lo que hizo entre la primera y la segunda vuelta, cuando se vio que su legado era el que estaba en jaque y que cuando se abrió una pequeña posibilidad el 19 de noviembre en la primera vuelta, ella desde esa misma noche lideró, comillas, el discurso. Yo coincido contigo que eso es muy relevante, 2017, como para destacar el cambio en relación con el 2016-2015, desde que explotó el caso Cabal. Pero vale la pena mencionarlo como un granito del 2017 en el sentido porque no le resultó. Al final le va a entregar la banda a Sebastián Piñera, a menos que podamos pensar de que quiere aprovechar su capital político renovado en algo, ¿no? A ver, es que ahí están las distintas opiniones, porque en la moneda lo que creen es que igual sirvió porque al final el discurso, si bien lo mismo que pasa con el PC, que a lo mejor electoralmente en las cifras no se nota, pero en la moneda lo que defienden es que lograron correr el cerco, que un discurso, que el diagnóstico de país que se había hecho siempre fue el correcto y que no se habían equivocado en eso, al punto que Sebastián Piñera tuvo que incorporar la gratuidad en su discurso, y no solo en su discurso, Andrés Chadwick y varios personeros y jerarcas de la derecha han salido dando entrevistas diciendo hemos tenido que entender, Gonzalo Blumel,
parte del núcleo duro de Piñera el fin de semana pasado lo dijo. Tuvimos que entender que la gratuidad es algo que es una demanda muy preciada en la ciudadanía y que tenemos que incorporarla. Sí. Y entonces en La Moneda, más allá de la derrota en votos o en cifras, consideran que ese fue el gran triunfo y que eso se debió a que ella volvió. O sea, y se nota tanto que volvió del hecho que mismo que la derecha y Sebastián Piñera define a Bachelet y no a su contrincante Guiller como el candidato que había que vencer. O sea, es ella la que se presenta como figura y ese es el caso más elemental del retorno de Bachelet. Para ir cerrando, Héctor, ¿qué temas se te queda en el tintero? La debilidad institucional que experimentamos, que yo creo que a muchos no la podían creer pensando en Carabineros. Carabineros siempre se dijo que era la reserva moral del Estado. Cuando nosotros nos entregaban los informes de transparencia y ubicaban a Chile en lugares destacados por no estar dentro de los grandes conflictos de corrupción, aparece este desfalco. Aparece un desfalco de más de casi 30.000 millones de pesos, en donde involucra generalatos, involucra un proceso de defraudación. Hay más de 100 imputados, y un proceso formalizado. Y hablo institucional, pero no estamos hablando de un robo que se gestó el 2017. No. Se descubre el 2017, pero es un tema que llevaba años, más de 10 años. Más de una década. Años, en donde además... Una verdadera asociación ilícita. Exacto, estamos hablando, digamos, que Chile, yo creo que hay una falsa, este 2017... tomando los resabios que quedaban de la corrupción por el tema de platas políticas, pero este 2017 yo creo que abre los ojos. O sea, Chile no es un país que tenga unas fronteras robustas para poder evitar la corrupción. Es un país que es muy vulnerable y lo tenemos ¿en qué institución? En la institución que hasta hace muy poco era la institución mejor evaluada. O sea, un defraude, una defraudación que todavía no alcanzamos a ver los efectos totales, pero que incluso sacaban dinero de... ¿Cuántos? Eran 7.000 carabineros fantasmas, o sea, tenían una dotación de tal cantidad y le sumaban 7.000. Que el Estado de Chile creía que era A y era A menos 7.000 o 6.000. Entonces, para mí eso es la debilidad. Para efecto de asignarle recursos. Claro, la debilidad institucional y los efectos políticos que puede tener no confiar en la policía, tener al comandante, digamos, al director general de Carabineros tratando de resistir. Porque también si sacas a la cabeza, es muy probable que se desgrana todo. Entonces, hay un conflicto político impotente que tensionó a La Moneda también, esta cercanía que tuvo Villalobos con Bachelet, etc. Te voy a comentar algo al respecto. El tema de la permanencia del general Bruno Villalobos en la institución una vez que estalla el Paco Gate, fue una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto era haberlo sacado para que asumiera la responsabilidad política de este gran desfalco. El problema que tuvo La Moneda y la decisión es que Villalobos fue el que ayudó a destapar esto. Entonces, si bien muchos en La Moneda creían que él no estaba metido y otros no ponían las manos al fuego por él, el que estaba colaborando fue el único indicio porque no sabían cuánta gente, y así con los meses se ha ido demostrando. Todos los meses, como la cuenta de la Teletón, o sea, todos los meses aumenta el monto y la cantidad de involucrados, porque de verdad no se sabe hasta qué nivel están involucrados. Entonces, no sacaban nada con sacar a Villalobos, porque a quién ponían en reemplazo y el riesgo era poner a alguien que fuera parte de esta red. Y por eso no los... Y eso en el cambio, la reestructuración del alto mando, salen 12 generales. Y todavía están... Y no se sabe, si se limpió y qué va a pasar con el nuevo alto mando. Ahí yo diría que el gran déficit fue político, porque creo que incluso siendo acertada esa decisión, faltó una institución que está así de ese nivel de corrupción, no se sabe hasta dónde, como bien dices tú. Normalmente en cualquier país civilizado del mundo se hubiera intervenido. Se lo hubieran incorporado gente a meterse. Eso es muy complejo. No se intervino, pero es que pareciera que era lo que había que hacer. Pero bueno, lo importante, más allá del caso puntual, me gusta como lo enfrentaste tú. Yo creo que este 2017 nos sacamos la venda en este país y la principal institución que tiene que combatir la corrupción está corrompida. Exacto. El Ministerio Público no está haciendo bien su pega en eso tampoco, el poder político tampoco, y lo que es más grave, sabemos hoy día que la corrupción ya llegó a algunas alcaldías
y los países se van corrompiendo de a poco, no nacen corrompidos, no nacen corruptos, no nacen como México ni como Colombia con sus problemas endémicos. Se van corrompiendo. Entonces, nos damos cuenta, este 2017 es importante tenerlo presente y arriba de la mesa como algo permanente, para siempre estarlo mirando la autoridad política, el poder, los medios, la ciudadanía en general, de que hay corrupción y es una corrupción que está subiendo hacia puestos de poder. Y eso es importante dejarlo claro como un hito este 2017, ¿eh? Se cayó la venda. Exactamente. Sí, yo creo que es resultado igual de los años anteriores, cuando estalla el caso Penta, desde Cascadas, como que uno ya, pero que se mantenía en un sector mucho más elitizado, económico, y era el sector privado. Donde no se sabe, no se entiende mucho. Pero cuando ahora toca la realidad de las casas, o sea, la comuna de San Ramón es una de las comunas que está más precarizada en el país. Que su alcalde y la gente reconozca que su alcalde tiene tratas con finalmente con todo el tema del narcotráfico, les golpean el corazón, porque finalmente las mamás en sus casas, los papás en sus casas, las familias lo que quieren es sacar al narcotráfico de su familia. No, sí, que el carabinero que está en la esquina, que te supone que te protege. Estamos hablando de San Ramón, pero eso debe estar en muchas otras comunas, y lo importante es saber que eso ocurre. Y que no es solo en el mundo público, también en el mundo privado, lo que demuestra Cabalzo, Kimichi, que está en el mundo privado. Hay corrupción en este país, ojo con eso, ¿cierto? Exacto, porque son distintas interpretaciones, porque a mí como San Ramón, yo creo que el gran problema o el gran temor que uno podría prever ahí es que más que existan delitos, es que pueda extenderse una narcocultura, porque en el fondo, ¿qué pasa ahí? Pasa que se conoce todo esto semanas antes de la elección, y el alcalde, en este caso de San Ramón, tenía a su hermana que iba candidata a Core, con todo el escándalo público que significó esto, igual fue elegida. ¿Qué significa eso de alguna manera? Que dentro de las comunidades cerradas, donde el narcotráfico es el diario, la vida diaria, se transforma en una especie de narcocultura, o sea, se normaliza. El acarreo de votos que hicieron. Exacto. Lo que se decía, por ejemplo, de si bien en el porcentaje nacional, y que la derecha usó muy bien eso en la campaña presidencial, para Guillé, lo de las firmas que aportó San Ramón para la candidatura a Guillé, o de los votos que aportó San Ramón para la elección interna del PS, que llevó a la mesa de Elizalde a ganar. Y todo eso se tolera. Entonces, y todo eso se tolera porque no es gente militante en el fondo, es un clientelismo basado en narcotráfico, y eso es lo grave. Segundo punto, muy delicado, hay que estar muy atento a eso. Segundo punto, que el PS no se ha hecho cargo. No, ahí está quedó eclipsado también. Ahí está Santander, vicepresidente, que fue concejal de San Ramón, sigue ahí. Es muy delicado. Qué bueno haberlo puesto dentro de los puntos de los hitos del 2017. Bueno, yo creo que hay varias otras cosas, además hasta decir, es un año completo, pero creo que es suficiente por hoy. Gracias Marcela, gracias Macarena, gracias Héctor. Gracias. Nos vemos ya en 2018. Pásenlo muy bien en las fiestas. Chao.